Hola, ¿qué tal, querida familia? Qué gusto saludarte en esta mañana y qué bendición que podamos leer juntos la reflexión de tiempo con Dios. Y mira lo interesante que estamos leyendo en este libro de Hechos. Bastantes historias que de verdad nos están enseñando y nos muestran claramente que el poder de Dios se manifiesta en personas que ni siquiera creemos que va a manifestarse. Y mira, me gustaría muchísimo que me acompañes en la lectura de esta mañana. Y para ello, ¿qué te parece si sacas tu Biblia? Si la tienes en físico, únicamente ábrela. Y si la tienes en digital, instalada en algún dispositivo, pues préndela, por favor, en la cita que te voy a dar a continuación. Hechos 10, versículos del 1 al 16. Yo sé que son bastantes versículos, pero también son dos enseñanzas que nos van a llevar a comprender un poco más el propósito que tenemos para nosotros y delante de Dios. Y mira, mientras buscas esa cita, te voy a dar el tema. Dice, Dios lo hace todo nuevo. Y bien, si ya estás listo o estás lista, ¿por qué no me acompañas en la lectura? Y en esta ocasión dice de esta manera. Iniciamos en el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y una vez que el ángel que hablaba con Cornelio se fue, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, y le dijo: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. ¡Wow! Increíbles las historias que estamos leyendo en este pasaje. Y mira, son 2 que me gustaría que las revisáramos y analizáramos perfectamente, porque estoy seguro que tienen algo que decirnos. Y vamos a hablar de 2 hombres, de Cornelio y de Pedro. Dice el pasaje que había un centurión, y este era llamado Cornelio. Y me encanta cómo lo describe la Biblia aquí. Dice el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Me encanta esta parte, ¿sabes por qué? Porque cuando una persona realmente es piadosa y temerosa de Dios, obviamente que toda su casa sirve y bendice al Señor también. Y aquí nos hace mención de algo muy peculiar de él, pues refiere que hacía muchas limosnas al pueblo y siempre oraba a Dios. Y ¿sabes algo? A mí me llama la atención esta parte de acá, porque Cornelio era un gentil, es decir, que se suponía que no tenía las mismas oportunidades que un judío o un hijo de Dios. Pero vemos aquí cómo hay una relación tan estrecha entre Dios y él, que le permitió tener una visión. Y aparte de lo que leemos, veo 3 características importantes que el ángel le dice a Cornelio en esta visión. La primera: era un hombre que oraba. La segunda, era una persona generosa. Y la tercera, era alguien obediente. Lo podemos ver en el versículo 4, cuando aún atemorizado le preguntó al ángel: ¿Qué es, Señor? Y le da la instrucción de mandar por Simón en Jope. Y mira, yo quiero pararme un poquito en esta parte de acá. A veces pensamos que nosotros no tenemos esa parte de poder estar delante de Dios. A veces nosotros mismos minimizamos el valor que tenemos. Pero si te das cuenta, Cornelio tenía una relación muy estrecha con Dios. Y aunque él era un gentil, Dios no estaba viendo el estatus social, no estaba viendo las situaciones que tenía, ni siquiera el rango que asumía en el ejército, sino que observaba su corazón. Y como te lo dije, hay 3 cosas importantes. Primero, oraba, era una persona de oración. Se entregaba a Dios y lo buscaba.
Y aquí realza mucho esta característica. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, que no estaba solo. Y si toda su casa respaldaba también esa decisión de Cornelio, es porque él era un hombre que sabía enseñar el temor de Dios a su familia. Era un hombre bondadoso, pues sigue diciendo que hacía muchas limosnas al pueblo. Y por último, era obediente. Y déjame preguntarte algo. ¿Qué tal eres tú en esas áreas? Me gustaría mucho que te pongas a reflexionar sobre esa pregunta. ¿Qué tan generosos somos? ¿Qué tan obedientes? ¿Y qué tal va la relación con Dios? Y mira, cada uno de nosotros podemos tener este tipo de bendiciones. Podemos tener una relación más estrecha con Dios, siempre y cuando tomemos en cuenta estas 3 características que van a ser importantes para que tengamos una buena relación con el Señor. Y la segunda enseñanza la encontramos del versículo 9 hasta el 16. Y si recuerdas, estábamos leyendo que Pedro tuvo una gran visión. Y dice el versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que estaba atado de las 4 puntas. Bajaba a la tierra y en él había toda clase de cuadrúpedos, de los terrestres y reptiles, incluidas también las aves del cielo. Ahora, en la ley, en el Antiguo Testamento, se mencionaba que había animales inmundos que no se podían comer, y los judíos tenían prohibido siquiera tocarlos. Sin embargo, el relato nos cuenta que vino una voz y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y entonces Pedro le dijo: no, porque ninguna de esas cosas inmundas he comido en toda mi vida. Y aquí viene algo que me gusta mucho y que es muy importante para que nosotros podamos comprender. Dice el versículo 15, y quiero leértelo nuevamente. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Sabes que a veces vivimos en una religión, bajo un dogma, o tenemos esquemas tan protocolarios de los cuales excluimos muchas cosas, incluyendo a personas, pensando que no todos tienen acceso al reino de Dios? Pero déjame decirte algo. Si Pedro no hubiese tenido esta visión, no hubiese aceptado que Cornelio fue enviado por Dios para llevarlo de Jope a Cesarea. Y ahora, ¿cuáles son los pronósticos de Dios? ¿Sabes algo? Son muy diferentes a los que nosotros tenemos. El esquema de Dios no se parece en nada a nuestros esquemas, porque nosotros a veces somos muy cuadrados. Marcamos una línea y si te sales de esa línea, entonces no tienes derecho a llegar al final. Pero mira lo que estaba sucediendo acá. Dios le decía a Pedro: no llames común lo que yo ya he limpiado. Imagínate todo el esquema que traían los judíos durante muchísimos siglos, sabiendo que había animales que no debían de comer. Sin embargo, ahora Dios le estaba diciendo a Pedro: oye, mata y come. Y a veces nosotros tenemos que comprender esa parte del Señor. Él no está seleccionando a personas por su apariencia, por su nivel socioeconómico o por los títulos que puedan tener. Jesús vino a este mundo para morir por todos, no importando si eran gentiles o si eran del pueblo de Dios. Pedro no quería mezclarse con toda la multitud, porque pensaba que todos ellos estaban contaminados. Por eso el Señor le dijo: no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Jesús vino y nos vino a salvar a todos. Y no llegó por apariencias, sino por corazones. ¿Y ahora cuál es nuestra excusa? ¿Vamos a vivir bajo el yugo de la religiosidad? ¿O vamos a permitir que Dios haga su perfecta voluntad en todos y cada uno de nosotros? ¿Sabes? Nos conviene. Nos conviene seguir la voz de Dios. Nos conviene ser obedientes, ser generosos y ser hombres y mujeres de oración. Porque al final del día, el Señor nos mostrará que hay bendición y salvación en todo aquello cuanto hacemos de corazón. Querida familia, gracias por quedarte conmigo en esta ocasión a escuchar la reflexión de Tiempo con Dios. Espero que haya servido para tu vida y para tu corazón de verdad. Y mira, si es así, ¿qué te parece si me ayudas a compartir estos audios? Puede ser a través de las diferentes plataformas digitales como son las redes sociales, los grupos o mensajes de WhatsApp, de Messenger y de Telegram. Recuerda que como tú y como yo, hay muchas personas esperando escuchar una palabra de aliento. Déjame enviarte un abrazo a la distancia. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga ricamente. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias y mil bendiciones.